Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí porque dentro de la Semana del Libro tenemos la presentación de una obra escrita por María Cabrillana, que la tenemos aquí presente con nosotros. María Cabrillana es amiga mía desde que éramos chicas, prácticamente. La conocí en el Instituto de Álora y vivíamos juntas en la residencia de Flores. Y desde entonces, con algunos periodos que no nos hemos visto y demás, pero hemos continuado la amistad. A María le gustaba escribir desde que yo la conozco. Me enseñaba poesía, escribía relatos que presentaba a concursos del instituto y demás. Después ella también me ha comentado en alguna ocasión que desde siempre ha estado escribiendo diarios de estos que después terminas tirándolo porque no te interesa o porque te parece que es un rollo, pero en fin, que ella le ha dado a la pluma con bastante frecuencia. Y ahora, pues un día nos sorprendió a todas las amigas con este libro de Cáliz de Sombras, y de Cáliz Sombras nada más, eso es, sí, verdad, de Cáliz Sombras. Y bueno, yo no fui a la presentación de aquella ocasión porque no me enteré a tiempo, ¿no? Pero cuando después llegó a mí me di cuenta que era un libro maravilloso. Y por eso se lo dije a Joaquina y me pareció una buena oportunidad de presentarlo aquí para que vosotros también lo conocierais. Bueno, siguiendo con María, ella es maestra, os he dicho que es de Casarabonela y que actualmente vive en Marbella. Trabaja como maestra y al mismo tiempo pues se dedica a escribir. Sé que está escribiendo otra cosita, que ella no sabe muy bien todavía qué es lo que es, pero está haciéndolo y ya os diré cuando lo saque, seguro que es algo buenísimo también. Bueno, voy a dejar para que ella os cuente cosas del libro y después si queréis al final pues le preguntamos algunas cosillas y demás y profundizamos más en el libro. Yo lo que puedo decir es que me sentí muy bien leyéndolo, porque nos cuenta historias que hemos vivido todos, pero nos lo cuenta de una manera muy bonita, no de una manera corriente como otras veces la hayamos podido escuchar por ahí. Ella lo cuenta con mucha poesía, con mucho sentimiento, y cuando lo lees parece que tú formas parte de ese mundo literario que ha creado ella, y se siente una muy a gusto. En fin, si lo leéis o lo hayáis visto, veréis que llevo razón. Bueno, pues ya os dejo con María, que veréis que nos va a sorprender también. Bueno, se nota que es mi amiga. No, ella no lo necesita. A ver, ¿ahora sí? Sí. Es que yo soy como los muñecos con pila. Si tengo pila, funciono, si no... Bueno, pues como ha dicho mi querida amiga María Isabel, que se nota que somos amigas, pero espero que no tengan muy en cuenta que es amiga y que lo ha dicho objetivamente todos los piropos que ha echado a mi libro. De Cáliz Sombras es el retrato de un pueblo que puede ser cualquier pueblo, porque lo que se retrata es el día a día de sus habitantes, de la gente sencilla, y como digo, puede ser de cualquier lugar, porque no importa que las casas estén construidas de piedra, de cal, de madera, de ladrillos, debajo de todos los techos y dentro de las cuatro paredes de una casa siempre se sueña, se ama, se sufre y se desespera. Pero si bien yo describo unas pasiones, unos sentimientos que son universales, el espacio físico sí corresponde a un pueblo del sur, a un pueblo nuestro, porque si les hablo de hierbabuena, de dama de noche, de jazmín, seguro que piensan en un pueblo del sur. Y si les hablo de panes de higo, de aceitunas recién aliñadas, de brazos de gitano, pues pensamos en lo nuestro, en nuestra tierra. Pues de Cáliz Sombras es el retrato de un pueblo del sur, como decía, pero también es un homenaje, un canto a la infancia, a la niñez, a la imaginación. ¿Recuerdan cuando eran pequeños y sus padres les decían no a algo?
Entonces, como mucho, pues montábamos la pataleta, ¿no? Porque eso era el derecho que teníamos, a patalear, y si no era mucho tiempo, porque si no podíamos salir peor parados y entonces sí que teníamos un castigo. Así que si éramos prudencialmente cabezones, nos conformábamos con lo que teníamos y procurábamos pues, consolarnos con eso, porque ya lo dijo el sabio, no es más feliz el que tiene lo que desea, sino el que quiere lo que tiene. Pues como ejemplo de eso les voy a leer un pasaje del capítulo Verano. Con el calor bien entrado, nos desprendíamos de las pesadas ropas de invierno y de los austeros zapatos gorila que nos calzaban. Entonces hacían su aparición las chanclas de goma, que dejaban los pies completamente al descubierto. Se sujetaban con 2 tiras de plásticos acabadas en un solo ramal, que se introducía entre el dedo gordo del pie y su vecino inmediato. Mis hermanas y yo veíamos cómo las demás niñas las llevaban. Nunca dispusimos de ningún par, porque nos estaban prohibidas, ya que mi madre las consideraba antihigiénicas, antiestéticas y totalmente vulgares. Pero como éramos de la convicción de que a grandes males, grandes remedios, nos fabricábamos nuestras propias chancletas. Sobre un trozo de cartón colocábamos los zapatos y dibujábamos el contorno de las suelas. Recortábamos los patrones y abríamos 3 agujeros en cada uno. A través de los situados a ambos lados del centro, introducíamos 2 cuerdas de esparto que convergían en el boquete de delante y que sujetábamos con sus correspondientes nudos por el reverso de la plantilla. Ni que decir tiene que estábamos encantadas con nuestros modelos exclusivos. Ni siquiera nos acordábamos de las hechas en serie, aunque teníamos que reconocer que adolecían de algunas imperfecciones a las que no queríamos darles importancia, como las rozaduras que nos hacían las sogas entre los dedos, el dolor que nos provocaban los nudos cada vez que apoyábamos las plantas de los pies en el suelo, y el pequeño detalle de dejarnos al andar parte de las suelas atrás, ya que éstas tenían la dichosa manera de doblarse. Todo esto provocaba el enfado de mi madre, quien, con un tajante «Niña, quítate eso, que te van a matar», hacía que poco a poco se nos pasara el furor de las chanclas y sufriéramos una sobreproducción que nos convencía de la necesidad de cerrar la zapatería. Otro tanto ocurría con la piscina. Si nosotras no íbamos a ella, ella venía a nosotras. Mi madre colocaba en el patio un barreño grande de agua para que se calentase al sol. Al mediodía, cuando el agua estaba templada, nosotras, en braguitas, nos remojábamos en ella como garbanzos. Por riguroso turno de regadera, baño y secado, íbamos pasando por las fases de tan placentera actividad veraniega. Eventualmente también nos servía de piscina la pila grande, aunque aquí el agua era fría, puesto que estaba a la sombra, lo que hacía que se usara más como fresquera, donde un melón o una sandía flotaban esperando la hora del almuerzo. Como quiera que nuestras instalaciones acuáticas exteriores eran más que precarias y con un horario bastante restringido, yo optaba por acudir a la piscina cubierta, cuyos únicos límites eran las paredes de la casa y su única limitación, la falta de agua, porque todo hay que decirlo, esta estructura hídrica carecía del preciado líquido en el que tenemos la costumbre, entre otras cosas, de nadar. Pero a falta de agua, a mí me sobraba imaginación, y si de imaginar se trataba, no una triste piscina, sino un grandioso océano, ideaba yo. Niña de recursos como era, enseguida me hice con el equipamiento necesario para esta actividad natatoria. Me agencié mi propio bañador.
consistente en un bambú confeccionado por mi abuela, que yo me ajustaba al cuerpo con una cinta atada a la cintura, de la que salía otra que pasaba por mi entrepierna y saludaba la espalda. De ese modo, me subía la falda y le daba un aspecto lo más parecido posible a un mini pantalón. Acto seguido, me colocaba un flotador azul que mi tío nos había regalado, del que salía un cuello largo y blanco acabado en la calva cabeza de un cisne de grandes ojos negros, que nunca vio el mar, ni un río, ni siquiera una pobre alberca. Me calzaba mis chanclas playeras y, sintiéndome la reina de los mares con mi modelazo de bañador, mi cisne alopécico último modelo y mis super chancletas, me reía del mundo dando estilosas brazadas y chancletazos por toda la casa. Y de esta manera se me olvidaba que existía otro mundo tangible, porque yo había encontrado la manera de ser feliz en el mío. Y si alguna niña me recordaba que no estaba morena o que no iba a la piscina, yo, con aire de suficiencia y firmemente convencida, le contestaba que era cierto, pero que no me importaba, puesto que ahora sabía nadar, porque había practicado mucho en casa. Decir no a un niño no es algo negativo en su educación. Un niño necesita de normas, de reglas que le ayuden a aprender lo que está bien y lo que está mal. El problema es cuando la prohibición alcanza niveles tan altos que anulan a la propia persona, que anulan al niño. Y este es el caso de Adela, del capítulo Adela. La niña se quedó petrificada, con los pies juntos y las plantas completamente apoyadas en el suelo, como un pedestal sólido que soportase la escultura humana en la que se había convertido. Un objeto más de los que abigarraban la habitación. Estaría paralizada el tiempo que su madre considerase oportuno. La había adiestrado desde muy pequeña. Bastaba una palabra, un tono de mando y una mirada fría para dejarla completamente detenida, para que dejara de existir ante los ojos de ella, para que no fuera nada ni nadie. Si se colocaba en el lugar justo, en el rincón apropiado, pasaría más inadvertida incluso que un macetero. Apenas sin parpadear, aguantaría hasta que su madre pronunciase el antídoto contra la inmovilidad. Aunque el reloj se pare, el tiempo no se detiene. No importaba que el movimiento de su pequeño cuerpo se hubiese interrumpido, porque Adela continuaba allí. Por más que su madre hiciera por no verla hasta el extremo de olvidar su presencia, Adela estaba allí, mirando, sintiendo, sufriendo, queriendo correr, deseando escapar. Y sus pies no se movían, y sus manos no se agitaban, y su cabeza no se meneaba. Su cuerpo no la reconocía, no obedecía ni una sola de sus órdenes, ni siquiera la más rotunda: muérete, te ordeno que te mueras. Y su cuerpo no se moría, y sus dedos no se movían, y ella estaba allí, viva, y todo se le removía por dentro de aquel cuerpo que estaba cubierto de vómitos,
regado por aquel nauseabundo chorro que la devolvía a la niñez y la inutilizaba. Con la experiencia que nos da la vida, con la sabiduría que nos da los años, puede que llegue el día en que nos demos cuenta que las grandes cosas que nos hemos pasado la vida deseando eran las pequeñas cosas. Esos detalles, esos instantes de felicidad, de calma, de amistad, de amor, de libertad. Aquellas pequeñas, grandes cosas que nos enseñaron que lo extraordinario está en lo ordinario, en lo cotidiano. ¿Quién de nosotros no sonríe cuando recuerda cómo corría por las calles de su infancia, sus juegos o sus pequeñas travesuras? Os invito a correr por las calles de cal y sombras. Entonces, mi madre nos mandaba a la tienda para comprar unos ramilletes de florecillas de plástico y unos modestos jarroncillos donde depositarlas. Si los artículos eran de su aprobación, cosa bastante improbable, volvíamos a la tienda con el dinero. Si no lo eran, pues viaje va, viaje viene, hasta que le llevábamos aquellos que eran de su agrado. Mi madre siempre compraba todo con el sistema de mensajería. Teletienda e internet se quedan en babuchas a su lado. Ella siempre compró sin salir de casa, sin tecnología y sin pagar gastos de envío. También era habitual en los últimos días de octubre la visita del hombre de las flores. En su destartalada furgoneta portaba enormes cubos llenos de crisantemos que vendía no solo sin sufrir ningún tipo de competencia, sino también con el agradecimiento de sus clientas, ya que ahora tendrían flores naturales que llevar a sus queridos difuntos. Por supuesto, nosotras también teníamos la responsabilidad de comprar los ramos de crisantemos, devolverlos y cambiarlos por otros que estuvieran más frescos, pues nuestra progenitora tenía como principio vital nunca estar conforme con la primera cosa que se le llevaba. Así nuestras idas y venidas a las tiendas eran frecuentes, cosa que lejos de molestarnos nos encantaba, porque de esta manera gozábamos de la libertad de correr y jugar entre recado y recado. Era emocionante aprovechar que el tendero entraba en la trastienda a buscar algo para, a hurtadillas, chupar los pequeños restos que habían quedado en el cortador de bacalao. Con qué avidez y excitación chupábamos las migas a la par de la sal que se pegaba a nuestros dedos. Si nos daba tiempo, también alcanzábamos un garbanzo que, tras haber pasado la noche en remojo, aguardaba junto a sus compañeros el momento de sumarse a los demás ingredientes del puchero. De esta manera, todos estábamos contentos. Mi madre satisfecha con sus hijas, siempre dispuestas a hacer recados, nosotras felices de trotar por las calles y el comerciante encantado de hacer negocio. Lo embarazoso llegaba cuando después de 2 o incluso 3 viajes teníamos que decirle al vendedor que su exigente clienta no quería nada, dejándole la mercancía plantada encima del mostrador. Salíamos de la tienda con todas las caras rojas, las nuestras de vergüenza y la de indignación. Perdón, voy a ver. En fin, las madres. Nos pasamos la vida discutiendo con ellas, en el buen sentido, para
para después escucharnos a nosotras mismas, diciendo lo mismo con las mismas palabras a nuestros hijos. Y cuando nos faltan, lo que daríamos por volver a discutir con ellas, aunque solo fuera una vez más. Así, unos días eran las aceitunas, otros los membrillos, los panes de higo, las patatas o las sidras con las que mi madre hacía cabello de ángel y rellenaba exquisitas empanadillas. Constantemente estaba trajinando en la cocina, con los ojos llenos de la ilusión para la que sus manos trabajaban. Siempre pensó que el amor y la comida eran lo mismo. Tanto te quiero, tanto te alimento. Crecí viendo cómo nos servía raciones hasta el borde del plato y de la exasperación, dejando el suyo para el último lugar y con cantidades irrisorias. Entonces solía dar dos excusas que provocaban nuestro enojo. O bien, yo he estado picando en la cocina, o a mí me alimenta veros comer a vosotras. Con nuestros 40 años cumplidos, tanto mis hermanas como yo sucumbimos al abrazo de nuestra madre, que empeñada en sostenerme en su regazo, nos achucha contra su pecho diciendo: «Ay, mi hija, que te quiero». Entonces se olvida de sus piernas y manos artríticas, de sus dolores, de la pena y preocupaciones que siempre la embargan, y vive el momento en que vuelve a tener a sus niñas en los brazos. El amor no se administra, simplemente se da. Y eso hacen nuestros padres. Nos dan su amor de la única manera que saben y sienten, llenando los platos a rebosar, metiéndonos en el equipaje ristras de chorizos a hurtadillas, envolviendo en papel huevos de sus gallinas para que no se rompan con el traqueteo del viaje, preparándonos cajas de naranjas y de limones, diciéndonos que nos quieren y sobreprotegiéndonos y castigándonos cuando éramos pequeñas, si ellos lo consideraron necesario. Ante nuestras protestas, mi madre zanja el asunto con su categórico: «Bueno, ya está. Mientras pueda, lo haré. El día que no pueda, no lo haré. Fin de la cuestión». Quiero atesorar esos momentos en que el amor mana copiosamente, cuando se vive ese tiempo eterno en que los olores y sabores que han formado parte de tu vida vuelven una y otra vez para recordarte que sigues siendo una niña que necesita ser abrazada y abrazar, ser escuchada y escuchar, y sobre todo ser vista y ver con el corazón. Cuando abusan de nosotros, cuando nos hacen daño, cuando nos humillan, hay que decir basta y no permitir que lo sigan haciendo y que vuelva a ocurrir. Pero también hay que perdonar. No importa cuánto daño nos hayan hecho, cuánto hayamos sufrido por causa de otros, si conservamos el odio y el rencor en nuestros corazones, nunca seremos libres y siempre los que nos causan dolor tendrán poder sobre nosotros. Del capítulo Azúcar. Entre idas y venidas a la iglesia y al horno pasó el tiempo. Ahora tenía que afeitarse todos los días y su voz, aunque no mucho más, era más ronca. Ya no tenía que subirse a un taburete para alcanzar a las cosas del último instante, ni le dolían tanto los brazos de amasar y moler en la pastelería. Una mañana, mientras añadía azúcar a la masa, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no sentía
las náuseas que le despertaban al amanecer, el odio, el rencor y el asco se habían desvanecido. Cerró los ojos e inspiró el aire cargado de vainilla y canela y supo que había perdonado. Unas lágrimas de gratitud cayeron sobre el azúcar vertida, disolviendo el abuso de su padre, la incomprensión de la gente, su soledad y su impotencia. Se percató de su perdón. Se vio cuando era niño, cuando temblaba de frío y de rabia, cuando lloraba, ahogando los silbidos bajo las mantas para que no lo oyeran. Amó a aquel niño y lo perdonó. Se sintió libre y entero. Se dio cuenta de que le gustaba lo que hacía, de que era feliz con su vida y que no deseaba nada más que seguir agregando azúcar a la masa que con la mano libre mezclaba despacio y con placer. Es asombroso cómo han evolucionado los tiempos, impresionante cuánto se ha avanzado en medicina, en tecnología, en comunicación. Sin embargo, es al mismo tiempo muy triste observar lo poco que se ha avanzado en otros aspectos, lo poco que ha cambiado, cosas que no deberían ocurrir y sin embargo siguen ocurriendo día a día. Lo que voy a narrar a continuación está ambientado en los años 60 del siglo pasado. Lamentablemente, podríamos fecharlo hoy mismo. Hubiera querido Josefa que las cosas hubiesen ido de otra manera. Recordaba los primeros días de su llegada, sus risas deslizándose por la enorme rueda de la noria. No sabía qué había ocurrido para haber llegado a ese punto en que ahora estaba. Se sentía como los boletos que habían comprado en la tómbola y una vez visto que no estaban premiados, habían roto y arrojado al suelo, dejándolos abandonados a las pisadas indiferentes de los transeúntes. Cada día, lo único que Josefa quería era hacer feliz a Manuel. Cada día, lo único que Josefa quería era volver a sentir aquel vértigo de felicidad que le inundaba en los tiempos de los encuentros en la sierra. Cada día se estrellaba contra el carácter agrio de Manuel y competía con la alegría ficticia de una botella de vino. Poco a poco se fue rompiendo, como sus sueños. Eso que aunque nunca los mencionó, siempre los tuvo. No crecieron hijos en su vientre. Abandonó el calor su cama. Nunca las palabras esperadas se derramaron en sus oídos. Jamás las miradas deseadas llovieron sobre sus ojos y crearon charcos de amor en sus pupilas.
hubiera podido ser feliz. Hubiera podido simplemente amarla. Pero todo en la vida es elección y no fue esta la suya. Cada madrugada que sentía el roce cálido del cuerpo de Josefa, se sentía vulnerable y débil. Tenía miedo de sus emociones, del poder que aquella mujer poseía sobre él solo por ser como era. Y eso le enfurecía. La mujer más tonta y fea del pueblo le había conquistado sin hacer nada, sin tener nada. ¿Qué valor tenía entonces él si se sometía a alguien tan inferior? El rencor hacia Josefa y hacia sí mismo le traspasó el alma de una espada de amargura. No conseguía disfrutar del racimo de cariño que por todas partes ella le dejaba. Y no encontró otro modo de aliviar su resentimiento más que hundiéndose en las borracheras que le permitían olvidar por unas horas lo que le atormentaba como una condena eterna: vivir consigo mismo. Se odiaba de una manera indescriptible cada vez que despertaba y en la neblina de su entendimiento distinguía el rostro magullado de ella. Qué dolor tan inconsolable le sondeaba las entrañas. Qué locura saber que era el causante de ello y no entender cómo ocurrió. Poder recordar cómo ocurrió. Qué alivio no recordar. Qué necesidad de buscar razones válidas para aquello que no entiende la razón. Qué desesperanza cuando la única esperanza es vivir muerto en alcohol. Afortunadamente, sí hay aspectos en la vida social que han cambiado y para mejor. Aunque queda mucho que conseguir, hemos de felicitarnos porque hoy en día es posible, dentro de sus capacidades, la integración de los disminuidos físicos, de las personas disminuidas físicas o psicológicamente. Aunque, como digo, queda muchísimo que conseguir. Pero si volvemos la vista atrás, seguro que todos recuerdan a algún niño que no iba a la escuela, que era un poco raro o muy raro y que sus padres protegían de las burlas de los demás. Y que si nosotros éramos pequeños y le preguntábamos a un adulto ¿qué le pasa?, les contestaba en un susurro: es que está malito. Pues bien, en este pueblo de Cal y Sombras también había un niño malito. Pero antes de terminar este capítulo, este texto que es ya, antes de narrarlo, ya con él termino la presentación de Cal y Sombras. Me gustaría decir que de Cal y Sombra es una historia de amor, de rencor, de odio, de celos, pero también de perdón. Que es una historia de supervivencia que nos enseña que todos estamos a tiempo de reconstruir los jirones rotos de nuestro pasado y confeccionarnos un hermoso presente. Y ahora sí,
el último texto del capítulo Primavera, el niño malito. Con la caída de la tarde llegaba la hora fatídica en la que los cabreros, guiando sus rebaños, regresaban del campo, donde habían tenido los animales pastando todo el día. Entonces mi madre lanzaba la orden que aplastaba mi ánimo. «Hija, ve por la leche». Demasiado orgullosa para confesar mi miedo, descolgaba de su alpargata la lechera de aluminio y salía a la calle balanceando el recipiente, el cual, gracias a nuestras sacudidas, presentaba más de una ligera holladura. Descendía por las calles del pueblo con el eco de la voz materna metido en la cabeza. «Ten cuidado que no te pise una cabra. Que tengas cuidado que no te pise una cabra». Con tanta insistencia me advertía lo mismo cada tarde que yo no imaginaba nada peor que me pudiese pasar. Tenía la profunda creencia de que si alguna vez sufría dicho percance, me quedaría coja para toda la vida. Otro terror, mucho más arraigado y recóndito, me torturaba. Un pavor inconfesable que me avergonzaba. El hijo del cabrero. El rebaño podía llegar más tarde o más temprano, pero él siempre estaba allí, sentado en la silla donde su madre lo había dejado. Paralizada, miraba a aquel niño que podría tener unos 13 años. Reunía el valor suficiente para pasar por su lado y llegar al corral, donde, haciendo nuevo acopio de coraje, me movía entre las cabras para pedir al pastor que ordeñara la que mi padre había dejado a su cuidado, respirando superficialmente para inhalar lo menos posible aquella peste que desprendía a los animales, cuidando no pisar las bolitas negras que dejaban por todas partes, deslizándome por los huecos entre rumiante y rumiante, suplicando no recibir ningún pisotón, regresaba al interior de la casa. La amable mujer me ofrecía una silla, donde me sentaba a esperar con los pies encogidos, apoyados en los travesaños, con las manos aferradas al asiento y la mirada fija en el hijo. Sabía que no debía mirarlo, que era una falta de educación mirar tan descaradamente, pero no podía evitarlo. Otra vez, el miedo y la curiosidad eran más fuertes que yo. Nunca aquella simpática mujer me miró mal o me riñó por mi descaro. Supongo que debía haberse acostumbrado a que los demás mirasen y lo había aceptado como algo normal en su vida. Les había tocado a ellos el dolor más grande. Y aunque por mucho que pensaran, no conseguían responderse a la pregunta de ¿por qué a ellos? Sabían que no tenían más remedio que afrontarlo. Era su único hijo, su niño grande, al que cuidaban y mimaban con palabras cariñosas, con miradas tiernas, al que lavaban entre los dos, al que vestían, al que alimentaban, al que sentaban en una silla y en ella lo sacaban a la puerta de la calle para que lo abrazara el cálido sol del invierno o le soplara la suave brisa del verano. Era su hijo amado, al que protegían de las corrientes de aire, al que arropaban por la noche, cuando por fin el sueño se apiadaba de padres y de hijos, no tanto de la madre, quien, incapaz de perdonarse un descuido, dormía alerta a cualquier sonido proveniente de la habitación contigua. Sentía el asiento de Anea clavado en mis muslos, segura de que cuando me levantase
llevaría las marcas en mi piel enrojecida. Las mujeres que aguardaban la leche charlaban despreocupadas, ajenas a mi miedo y a los estridentes chillidos del niño malito. Carcajadas oxidadas que estremecían toda la casa y estallaban en mis tímpanos. Gritos monótonos y repetidos, como sus balanceos hacia adelante y hacia atrás. En la comisura de los labios se le agolpaba la saliva y un hilito brillante de babas le resbalaba por la barbilla. Sus torpes manos se movían sin descanso, deslizando una larga cuerda entre los dedos. Una cuerda a la que no miraba, como tampoco me miraba a mí, ni a la gente, a nada de su alrededor. Sus grandes ojos verdes estaban perdidos, ausentes, tal vez contemplando lugares lejanos, demasiado lejanos, para aquellos que nos aferrábamos a una silla, para aquellos que teníamos miedo de las cosas que se ven y que se tocan, y más miedo aún de lo que nos desconcierta por lo extraño, lo incomprensible y lo desconocido. No quería verlo y lo miraba. Deseaba hablarle y enmudecía ante él. Quería tocarlo y escondía las manos en los bolsillos. Sus ojos eran verdes y lejanos. Nuestras vidas eran blancas y negras, hechas de cal y sombras. Muchas gracias al Ayuntamiento de Ardales, a Joaquina por haberme invitado, a María Isabel por presentarme y a todos ustedes, que espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, que disfrutarán mucho compartiéndolo con todos ustedes. Si quieren echarle un vistazo al libro, y por supuesto si quieren echarle un largo vistazo, se lo pueden llevar. Ahí está. Muchas gracias a todos. ¿Me bajo o mejor? Yo pensaba bajarme, pero igual mejor aquí. Bueno, me parece que va a ser sin micro. Yo ya sé la contestación porque ya estuve hablando con ella un día largo y tendido del libro, pero no sé por qué me surgió esa curiosidad y a lo mejor a muchos de vosotros también surge. María, ¿qué parte del libro es invención tuya y qué parte son vivencias y recuerdos o chismorreos que te contaron en el pueblo y que son verdad? Pues hay una parte que por supuesto es autobiográfico, porque no te puedes tú poner a inventar ahí un mundo que es tan tangible, ¿no? Porque es algo que yo creo que hemos vivido, la mayoría de lo que hemos crecido en un pueblo y de determinado tipo. Por ejemplo, esto del niño malito es verdad. Había un niño y yo iba a por la leche y a mí me daba un miedo, el niño, y al mismo tiempo me daba una vergüenza sentir miedo, pero eso es algo que yo lo he tenido grabado. Y entonces, pues mira, me salió escribiendo este libro. Lo que ocurre es que luego tú todas esas cosas, los recuerdos que te vienen, los adornas, los metes dentro de otras historias. Y también pues hay mucho de investigación preguntando a los mayores, preguntando. Yo escribí el libro y nadie lo sabía, solo lo sabía Brian y mi hija.
Y yo llamaba a mi madre, mamá, ¿cómo se hace el brazo de gitano? Y ahora va a hacer brazo de gitano. Oye, le decía a mis hermanas, uy, tu hermana ahora se va a poner a hacer un brazo de gitano. Bueno, eso no es tan extraño, pero cuando yo la llamaba, mamá, ¿cómo se hace el jabón? Pero ahora te va a poner a hacer jabón, le decía a mis hermanas. Pues digo, pues tu hermana está chala, pues no se va a poner ahora a hacer jabón. Eso, ¿qué necesidad tiene hacer jabón ahora? Y yo lo que quería era que me explicara cómo hacía ella el jabón para yo meterlo en la historia. Mamá, ¿cómo se hacen las empanadillas? ¿O cómo se apaga la cal? O cómo... Cosas que eran... claro, mi madre pensaba que a mí me estaba dando algo, ¿no? Y yo decía, pero esta niña ahora, ¿a qué viene esto? Pero yo iba recopilando información. O si no lo sabía... Mamá, ¿por qué no le pregunta? Y mi madre ahora mismo que estará escuchando desde arriba y estará pensando, se estará riendo, ¿no? Porque es verdad que yo la tenía frita, como se dice, así que un poco de historia, un poco de investigación y también mucho de imaginación, claro. Por la parte, digamos, de pasión, de amor, que hay ya en todas las historias que hay. ¿Alguien quiere preguntar? Yo más que preguntar, te quería dar las gracias por este ratito tan bueno, porque aunque llevamos mucho tiempo escribiendo a escritores presentando sus libros, es la primera vez que lo vengo y me encuentro que tú lo has interpretado. Entonces lo has interpretado con esta gracia, con esa serenidad y con ese cariño, la verdad. Pues con el mismo cariño que he escrito el libro. Yo cuando escribí... Bueno, acabo de ver a mi padre, a mi hermana, a mi cuñado entrar. Me he emocionado, no me lo esperaba. Oh, perdona. No estaba preparado. Pues con el mismo cariño que he escrito el libro, me he reído mucho, o me reí mucho escribiéndolo, lloré mucho también, porque aunque son cosas que te inventas, son cosas muy tiernas, y para escribir te metes mucho en el personaje, y para los que lo habéis leído, os habéis podido hacer también una idea de tragedias que hay, ¿no? Y eso yo lo hacía metiéndome en el personaje, y entonces sufres, y quiera que no, siempre te conmueves, ¿no? Porque si tú no sientes eso, por lo menos yo no soy capaz de escribirlo. Y entonces, pues con el mismo cariño, la misma ilusión, pues lo comunico. Es algo que a mí me hace tan feliz transmitirlo y comunicarlo, que es un disfrute mutuo. Muchas gracias a vosotros. Si tenéis alguna pregunta más. Gracias. Nos ha dejado sin palabras, de verdad, y ha hecho un verdadero broche de oro a esta semana del libro que llevábamos. Hace un momento yo comentaba con compañeras que había sido una semana del libro sobre las lecturas, con libros, con actos muy sencillos, pero muy participativos. Y desde aquí quiero agradecer la participación de ayer, que salió un día y un acto muy bonito, con la colaboración de todo el mundo. El mérito es de todo, y el buen ambiente que había, eso no se puede comprar en ninguna parte. Estoy muy contenta de tener aquí a María, por María Isabel, por su libro, que es un retrato de un pueblo de los 60 que me ha hecho recordar muchísimas cosas. Y ella, os quiero contar que es una persona libro. No sé si habéis oído eso alguna vez en la tele, pero han salido algunas veces recitando. Son personas que recitan trozos de libro y lo hacen debajo de un paraguas, aunque no llueva. No, el paraguas es un paraguas naranja que simboliza el fuego. De la novela. Pues yo tenía muchas ganas de verla, porque no es solo lo que he escrito, sino el recital
Gonzalo nos ha transportado absolutamente. Ha hecho vivir la magia de las palabras auténticamente. Muchas gracias. Este es un detalle del ayuntamiento de Ángeles. Es una cosita sencilla como todo lo que hemos hecho. Como todo lo que estamos aquí. Es un grabado hecho por un chico muy joven, con una técnica antigua que yo creo que tiene mucho encanto. Muchas gracias.